Marianela Ledesma está con nosotros y le damos la bienvenida. Doctora, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Muy buenas noches, Cristian. Primero, digamos, ya es ex magistrada, ¿cómo se define actualmente, doctora? Bueno, soy una servidora del Estado. Hace 40 años que vengo trabajando de manera ininterrumpida para el servicio público y he cesado mi función como magistrada del Tribunal Constitucional. Correcto. Ahora, usted, digamos, en una declaración a diversos medios de comunicación dijo que la juramentación ha sido nula. Explíqueme eso un poco, porque en la entrevista de hoy a Enrique Patrio en el diario La República, digamos, no le hacen la pregunta, pero bueno, dice, es nula porque se hizo sin la presencia del pleno saliente. ¿Qué sería lo correcto? ¿Repetir la ceremonia? Bueno, primero recordar que el Tribunal Constitucional, conforme lo dice la propia Constitución, está integrado por 7 magistrados. Por lo tanto, estamos hablando de una institución colegiada. Y estos 7 representantes, o si estos 7 magistrados, tienen un vocero, que es el presidente de la institución. Como dice la propia ley orgánica, el presidente representa al tribunal. El presidente, el señor Ferrero, el día viernes nos convoca a un pleno a todos los magistrados para comunicarnos que el 18 a las 10 de la mañana se iba a dar la transferencia y para finiquitar cómo íbamos a hacer el traslado del despacho, que aún estaba pendiente algunas firmas, y quedamos, por ejemplo, que íbamos a continuar con las firmas digitales y otros detalles ya de temas administrativos. Nos despedimos a las 11 de la mañana porque él dijo que tenía que irse a un tema académico, y a las 2 de la tarde, por casualidad, yo me entero por los medios de comunicación que el señor Ferrero con el señor Sardón, presidente y vicepresidente de la institución, habían decidido tomar juramento en ese acto a los miembros del tribunal nuevo electo, sin haber por lo menos convocado al pleno del tribunal. El pleno del tribunal es el órgano máximo de gestión en la institución, y en ningún momento, por lo menos el señor Ferrero tuvo por lo menos la convocatoria y la anuencia, más allá de la elegancia, que ese es un tema particular. Formalmente no hemos sido convocados para participar. Aún más, es prácticas y usos del tribunal que desde que todos los magistrados que nos hemos incorporado, nos incorporamos ante el pleno del tribunal, y el magistrado que sale en ese momento deja de ser y entra a jurar el nuevo magistrado. Lo hemos hecho y lo venimos haciendo, a excepción de este juramento a escondidas que se ha dado. Pero, doctora, ¿a usted le queda claro acaso que esa juramentación, o en todo caso, vamos a llamarla ceremonia del 18, ya no va? Ya no va, porque los señores ya han tomado juramento, e inclusive el magistrado Ferrero ha comunicado al secretario general que ya nos han retirado la seguridad, ya hemos dejado de ser magistrados, pero más allá de la forma. Pero falta juramentar un magistrado todavía. Bueno, eso no sé qué lo que irá a hacer el señor Ferrero, porque lo que más me llama la atención es que ni siquiera respeta el acuerdo de pleno que todos los magistrados tomamos y que él también votó, y todos sabíamos las reglas. Y con desconcierto, de la noche a la mañana, en la mañana dice una cosa y en la tarde toma juramento, y todos nos quedamos así con las coordinaciones de nuestro trabajo entre despachos y cosas. Pero repito la pregunta, ¿usted no sabe si es que el 18 va a haber igual una ceremonia en la cual van a estar presentes para, más allá de la juramentación, digamos, dar en una manera simbólica, a la cual usted hace referencia, la posta a los nuevos magistrados y quizá de paso juramentar a ese sexto que falta? Este juramento irregular, porque es irregular, quedará para el estudio de los administrativistas, y los efectos que genera un juramento dado no frente al pleno, sin convocatoria del pleno. Solamente en ese juramento estuvo el presidente y el vicepresidente, sin convocatoria de pleno decidieron incorporar a las personas. No lo dice, ¿verdad?, en la ley del Tribunal Constitucional, pero digamos, por la práctica común usted dice justamente que es irregular por ello. Y porque el máximo órgano de la institución, que es el pleno, es el que toma las decisiones, de repente para la fecha, la forma, cómo se iba a dar esa transmisión de mando. No es una potestad de Ferrero. Lo que sucede es que la ley dice que ante él se brinda el juramento, pero no es porque él señale día y hora, sino es un acuerdo de pleno que se señala hasta esta fecha. Nosotros vamos a trabajar y vamos a hacer la entrega. Pero doctora, entonces, digamos, es una apreciación personal que finalmente le parece irregular, indebido, pero no es que es una juramentación nula. Yo no he hablado tanto de una juramentación nula, sí, pero una situación irregular, irregular, que más allá de la falta de respeto a los acuerdos del pleno,
¿no? Genera pues esta situación de desgobierno, una situación de entrega, no sé al final cómo irá a ser la entrega de los casos que se han quedado pendientes así en estas condiciones. Pero le repito, yo no sé, pero se lo pregunto, quizás se dé que va igual la ceremonia del día miércoles. Mire, yo ya dejé de ser magistrada formalmente desde el viernes a las 2 de la tarde que el señor Ferrero y el señor Sardón tomaron el juramento los nuevos magistrados, hasta el punto que nuestra seguridad también ha sido retirada. Pero usted confirma, porque esto sí me parece importante, que esa mañana del viernes lo que se dijo fue que la juramentación iba a ser el día miércoles que viene y no el mismo viernes como se dio. Exactamente, y está grabado y es acuerdo de pleno y me remito a las grabaciones que felizmente se dan en nuestras instituciones. Le quiero preguntar, doctor, ahora por finalmente la forma, porque han habido también efectivamente reclamos e incluso se ha presentado una queja en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo le quiero preguntar justamente por la forma como han sido elegidos y, digamos, ¿qué espera de este reclamo ante la comisión? ¿Qué podría darse? ¿Cuál es su parecer de que un caso como la elección de los magistrados llegue finalmente en un reclamo a la comisión? Bueno, lamentablemente tenemos este modelo de elección que espero que en algún momento se pueda cambiar a través de una reforma constitucional porque genera toda esta serie de confrontaciones y no es muy bueno para las personas que son elegidas porque, entre comillas, también se afecta su legitimidad o su credibilidad como profesionales, ¿no? Lo ideal, mi aspiración es que siempre los actos sean con la mayor transparencia porque forma parte también del control social hacia quienes vamos a ejercer esa función pública, ¿no? Ok, pero entonces, digamos, ¿le parece que pudo ser mejor, pero finalmente no le quita legitimidad ni mucho menos legalidad a los 6 nuevos magistrados que han sido elegidos en el Congreso? Con los señores elegidos yo no tengo mayor cuestionamiento porque al final no está dentro de mi competencia opinar sobre ellos. Pero sí, en cuanto a las atribuciones del Congreso, ellos han elegido, ellos mismos responderán por qué, cómo y en qué medida han hecho esta elección. Ok, pero entonces le quiero preguntar su opinión respecto de que hayan habido algunos organismos no gubernamentales, he escuchado de Justicia Viva, hay una asociación también, creo que está en Washington, de una constitucionalista, Úrsula Indacochea, que finalmente hablan de que ha sido poco transparente y de que esperan que la comisión se pueda pronunciar casi esperando, no sé, que la comisión pueda deshacer lo que ha hecho el Congreso de la República. ¿A usted le parece viable y, digamos, saludable para la democracia peruana? Mira, la verdad, no estoy muy al detalle de qué es lo que está sucediendo ante la comisión o qué es lo que se pretende en esas instancias. Entonces le hago la pregunta directamente porque también lo he visto en algunos medios de... bueno, en redes sociales, tengo que decirlo, que no debería ser una fuente, pero ahí está, y algunos que le dan mucha cabida. Marianela Ledesma ha puesto el grito en el cielo porque ella esperaba que, si es que la Corte se pronunciaba, la comisión, luego la Corte, etcétera, se podía poner, digamos, en pausa la juramentación y finalmente se podía quedar más tiempo en el Tribunal Constitucional. No, definitivamente no. Nuestra salida tenía que darse, definitivamente. Además es bastante desgastante el trabajo cuando ya ha vencido el plazo. No es la lógica de quedarnos. ¿Por qué más desgastante con el plazo vencido? Porque precisamente esos son uno de los argumentos que pueden cuestionar para deslegitimizar la labor que uno hace, porque se quiere quedar o está buscando. No, acá no es por quedar. Yo tengo una gran capacidad laboral, tengo toda una trayectoria en las actividades universitarias, yo tengo todo un futuro por trabajar hacia adelante. El Tribunal Constitucional para mí es solamente un punto de cierre en una experiencia laboral. Tengo 40 años de servicio al Estado. Quedarme, no tengo mayor interés en esta situación, pero sí hay que cuestionar las formas en las que se dan las cosas. ¿Qué cosas, por ejemplo, doctora? Bueno, la forma del reglamento, del juramento, en este caso... Ok, eso me queda claro, pero digamos, más allá que eso es algo a la interna del Tribunal Constitucional respecto al tema del Congreso, y ahí quiero volver nuevamente a algunos organismos no gubernamentales, asociaciones que finalmente han puesto el grito en el cielo y hablan de falta de transparencia, de que no se dio el debate público, etcétera, etcétera. Bueno, pero son los argumentos que ellos pueden invocar y si se verifica efectivamente que hay una falta de transparencia, pues están haciendo... No, pero yo le quiero preguntar a usted, ¿no? Porque claro, yo leía un documento de, creo que es de la Pontificia Universidad Católica, del año 2014, si no me equivoco, dice: Congreso elige 6 nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, 27 de mayo del 2014. Y efectivamente veía que la nueva elección, después de obviamente esa famosa repartija del 2013, que se canceló luego, la nueva elección se realizó el 21 de mayo del 2014. Igual que en el proceso del 2013, la opción fue por invitación y no hubo concurso
concurso público ni debate en el Pleno del Congreso con relación al perfil de los magistrados. Usted no está poniendo en cuestión lo que sí están haciendo algunas ONGs para cuestionar esto, pero claro, usted fue elegida no por concurso público, sino por invitación. Aquí hubo concurso público al menos, y tampoco hubo debate. Es decir, no le quita legitimidad ni legalidad, pero son cosas que usted cree, ahora habiendo estado, se podrían mejorar. Evidentemente que se pueden mejorar y son dos modelos totalmente distintos. Uno fue un modelo por invitación, que optó el Congreso en ese momento, y este ha sido otro modelo que se ha elegido, ¿no?, a base de un concurso público abierto. ¿Y le parece uno más legítimo, transparente que otro? Porque, repito, las asociaciones que están reclamando, ¿no?, finalmente ante instancias internacionales, hablan de que justamente no debería ser invitación, sino concurso público, y no se dio el debate, pero... Evidentemente, lo ideal es un concurso abierto, transparente, ese es lo ideal, ¿no? O eso es lo ideal, ¿no? Correcto. Eso es lo ideal. Ahora, yo le quería preguntar, porque, claro, digamos, siente que se vuelve más conservador el Tribunal Constitucional, y mi pregunta es, me parece que hay cosas que cambiar, porque me parece una locura que finalmente se elijan, por ejemplo, en un solo día a 6 magistrados. Debería haber quizá una renovación cada cierto tiempo, pero ¿no es lo lógico que si es que cae en manos de un Congreso la elección de nuevos magistrados, las posturas de los nuevos magistrados respondan, no hablo de temas políticos, pero sí a temas, digamos, de creencias, de ideologías, de vivencias, de posiciones, como ocurre con la Corte Suprema, que además es de por vida? Cuando muere un miembro de la Corte Suprema, queda claro que el presidente, es cierto, con el visto bueno del Senado, pero va a elegir a una persona que coincida con sus puntos de vista ideológicos respecto del mundo, etcétera. A ver, cuando fuimos elegidos en el año 2014, el grupo de magistrados que hemos salido, era una composición bastante variada e interesante. Había magistrados que tenían una lógica bastante liberal, otros bastante conservadores, ¿no?, de todas las miradas, edades y todo. Y eso nos ha permitido tener una discusión bastante rica, porque no es lo mismo que 6 personas piensen lo mismo a que 6 personas tengan miradas distintas, y que nos hemos ido inclusive mejorando las posiciones que hemos tomado. Pero cuando estamos hablando ya de una elección donde hay una especie de criterios uniformes, lo que menos va a haber es el debate, porque va a ser un pensamiento monolítico, y nos preguntamos si es que realmente el país responde a esa mayoría que en cierta manera está representada actualmente en el Tribunal Constitucional. ¿Le parece, ¿no?, entonces que con estos 6 más el señor Ferrero, que dicho sea de paso, hay una nueva elección, lo dice César Azabache en su columna también, digamos, no hay una pluralidad de posiciones? A la fecha no sé cómo van a ser sus pronunciamientos. Pero buen punto, doctora. ¿No debería ser finalmente su manera de trabajar en el TC la que defina, y no estar con digamos, con estos reclamos a priori porque algunas ONGs no hayan puesto a gente con la cual ellos, digamos, están alineados? Yo no sé cuál irá a ser su pensamiento en los casos que van a resolver. Lo único que anhelo es que se comporten como jueces. Y comportarse como juez no es mirar bajo su propia, de repente, idiosincrasia o creencia el caso que tiene que responder. Hay que mirar que en el mundo hay diferentes miradas, posiciones, ideas, y que piden que a un juez tome una posición en relación a ello, ¿no? Correcto. No trasladar nuestras creencias, no nuestras preferencias al caso concreto. Pedro Castillo está ahí porque sencillamente la clase política desea mantenerlo ahí. Y claro, habla justamente del Congreso, también de Mari Carmen Alba, eso es lo que levanta el titular del diario La República. Pero ¿cómo sería este tema? Entonces, ¿el Congreso debería vacar? Y claro, no lo quiere vacar porque los congresistas se quieren quedar los 5 años. Lo que sucede es que cuando hay situaciones de crisis en cuanto a la democracia representativa, la propia Constitución también tiene mecanismos que se pueden operar para superar esa situación de crisis. Por ejemplo, yo puedo cuestionar un tema de infracción constitucional y hay un camino para seguir. Yo puedo cuestionar de repente un tema de incapacidad moral y hay un camino. El tema es que existen los caminos, más no existe, como he dicho, la voluntad política, y eso se expresa en las votaciones que ya se han ensayado en otros supuestos. Pero el camino sería, por ejemplo, juntar 87 votos para la vacancia. En el caso de la vacancia sería esa votación. Pero yo recuerdo que cuando se da la vacancia a Martín Vizcarra, su postura fue incluso levantar el número de votos porque le parecía que con 87 era muy poco. O sea, ¿por qué aquí sería distinto? ¿Por qué? Porque era en el último año, porque se señala de que no cabía el control en el último año, y de igual forma
también se debería dar, no cabía la vacancia en el último año de gobierno con una alta votación. Pero eso no está en la Constitución. La Constitución solamente habla de que se impide la disolución, más no la vacancia. Exactamente. Y interpretando la Constitución, mi posición era de que sí se dé, pero con una mayor votación para equilibrar lo que dice la Constitución. Pero en este caso, por no tratarse de Vizcarra, sino Castillo, ¿bastarían 87 votos? Claro, porque no está en el primer año, no está en el último año de gobierno. Okay. No está en el último año de gobierno. ¿Marianela Ledesma es antifujimorista? No, yo no soy anti-fujimorista ni pro-fujimorista. Esos son calificativos que han querido incorporar a la imagen de uno. Dijo que también ha sido una desilusión Pedro Castillo. ¿Votó por Pedro Castillo en segunda vuelta? Primero que ha sido una desilusión en el sentido que siempre un voto es una esperanza y sobre todo de una persona de origen rural, un profesor en un medio de las provincias que tiene en cierta manera credibilidad, un profesor de las provincias, al final termine comportándose como con temas vinculados a la corrupción. Pero no se podría ver venir, y ya no hablo tanto de la corrupción, sino de la incapacidad de decir. Es decir, es una esperanza, se vota con esperanza, pero el voto no es un acto de fe. Bueno, pero si uno tiene limitaciones, uno también tiene que reconocer el apoyo de asesores. ¿Hubiese esperado usted eso de Pedro Castillo? Por supuesto, uno no tiene todo el conocimiento, pero uno se vincula con asesores que nos permita tomar las mejores decisiones. Correcto. Doctor, el tiempo me gana, yo le agradezco mucho, pero tengo que terminar con una. Hace tiempo, en una entrevista con Hildebrand en su 13, usted decía finalmente, la pregunta, ¿es cierto que alguien en el tribunal le dijo la semana pasada que no habría necesidad de ningún cambio de magistrados si en el caso de la libertad de Keiko Fujimori se votara por unanimidad? Respuesta, no voy a ser infidente, pero es cierto. Me dijeron que lo ideal sería que todos salgamos de manera unánime, armoniosa, pacífica y consolidemos una posición en relación a este tema. Y mi respuesta fue que eso era imposible. Le tengo que ser sincero que me llamó la atención que César Hildebrand, ¿no?, el inquisidor, como dice su libro, no le haya preguntado finalmente quién fue la persona que se le ofreció. Se lo preguntaron posterior a la entrevista que le hizo César Hildebrand y usted dijo que lo iba a decir en su momento. ¿Ha llegado el momento, doctor? Bueno, no es cuestión de decir quién fue, sino mostrar las evidencias por lo menos de ello. Y yo en ese momento yo no tengo ni grabadora ni nada para haber grabado las propuestas que se hacían, ¿no? Y también sería pues, ¿cómo voy a estar dando nombres si no tengo las evidencias? Voy a terminar también afectando a la persona que trasladaba esas Pero ideas. es la idea, no afectar, sino finalmente contarnos quién habría hecho como se dice en la película, una propuesta indecente. En la medida que no tenga la evidencia para mostrar, no creo que sería responsable. Pero sí se animó a decirlo sin tener la evidencia. Lo que él hizo fue preguntarme si se lee la entrevista. Él ya trajo el dato y me preguntó para que yo corrobore esa información, porque él me dice, ¿es verdad esto? ¿No? Entonces yo le digo, bueno, sin ánimo de... ¿Él le dijo el nombre? ¿Él lo sabía? Él lo debe haber sabido, pero dijo... Pero no se lo dijo. Claro, la pregunta empieza, ¿es verdad? Claro, como si él hubiese tenido el dato previo. Entonces yo le digo, yo no quiero pecar de infidente, pero es así. Y él también lo debe saber. Doctora Ledesma, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy bien. Gracias. Bien, nosotros...